Bueno, pues aprovechando que tenemos el privilegio de que Ángel Gil Ordóñez pasa estos días por Madrid, extraordinario director de orquesta, con una trayectoria interesantísima de la que ahora hablaremos, pues le queremos hacer esta entrevista para que nos cuente cosas acerca de su enigmático y maravilloso oficio, de su trayectoria, de sus grabaciones, de los trabajos en marcha. Yo quisiera empezar con que nos hablaras un poco del proyecto que estás desarrollando ahora en Estados Unidos, en el Kennedy Center, si no me equivoco, con este Post-Classical Ensemble, ¿no? ¿Verdad? ¿De qué se trata exactamente? Sí. Yo siempre me pregunté por qué gente que le encanta el arte contemporáneo, el cine, el jazz, el teatro, y son capaces de hacer un esfuerzo intelectual enorme, pues viendo todas las películas de Pasolini o 4 horas de Shakespeare, Claro. o ver un arte contemporáneo, ¿por qué no van a los conciertos? ¿Qué pasa de la manera que presentamos la música actualmente que no atrae a ese público, que hace un esfuerzo intelectual tan importante o mayor como este, ¿no? Y llegué a la conclusión de que es el formato del concierto. ¿Qué cohíbe? Sí. Que de alguna manera, si no estás educado en ese formato de obertura de Mozart, concierto de piano, intermedio, sinfonía, si no estás educado en ese formato, no hay manera de relacionarse con él si tienes otros intereses, ¿no? No tengo nada en contra de ese formato, es el formato con el que yo me he formado. Es un formato muy interesante porque, en el fondo, yo creo que la culpa de todo esto, la tiene Wagner, que convierte el ejercicio de escuchar música en un ejercicio espiritual. Es decir, convierte la sala de concierto en una iglesia. En una iglesia, claro. ¿No? Entonces, eso es lo que yo creo que a este público, que a mí me interesa muchísimo, porque todavía no saben que les encanta Beethoven o Mahler o Luciano Berio, no se han acercado a él porque no hay elementos con los que ellos pueden relacionarse. Quizá la propia etiqueta de música clásica es una etiqueta equivocada, ¿no? De entrada, ya hablar de música clásica es... y claro, y que nosotros hablemos de post-classical es quizá contradictorio también, ¿no? Pero te voy a contar un poco el origen de esto. Yo llego a Nueva York en diciembre del 93. A los pocos meses voy a escuchar, como al año siguiente, fui al Brooklyn Academy of Music, que estaba este grandísimo historiador musical y que fue crítico del New York Times, Joseph Horwitz. Ah, claro. Yo creo que hay un libro de él, Las conversaciones con Claudio Rau, que me parece que está traducido al español, al castellano. Y a mí me impresionó muchísimo aquello, porque me acuerdo que fue un programa con la consagración de Primavera de Stravinsky, pero que empezó con un grupo folclórico ruso que precisamente tenía ese rito de canciones y de ballet en el que se inspira Stravinsky. Ah, vale. Entonces yo digo, claro, esto es muy interesante. Es decir, en el fondo lo que necesitamos es contar una historia y crear un contexto en el que haya elementos, por ejemplo, la danza, por ejemplo, la gente que le gusta la danza, ¿por qué no va a los conciertos, no? Entonces tuve la suerte de conocer a Joseph Horowitz. Me llamó precisamente porque él hizo un festival de flamenco también allí. Y a partir de ese momento yo pienso, este camino me interesa mucho. Y le dije, oye, vamos a crear una orquesta. Yo en ese momento esto fue ya años después, estábamos en Washington. Yo tenía una orquesta que estaba yendo muy bien, que se llamaba Música Aperta, pero estábamos muy centrados en el repertorio latinoamericano, etc. Y entonces estamos como cerrándonos un poco posibilidades. Y esa es la creación de Post-Classical Ensemble. Y el nombre viene de un libro de ensayos que él escribió que se llama The Post-Classical Predicament, en el cual habla de una nueva manera de entender la experiencia de escuchar música. De ahí el nombre Post-Classical. Y si tú ahora vas a Google y pones Post-Classical, te vas a encontrar con grupos como nosotros
que experimentan con la experiencia del concierto. Pues vas a ver al Kronos Quartet, grupos como el Boston Modern Orchestra Project, ¿sabes? Grupos que experimentamos con la idea de cambiar el formato de... Y quizá también con la intención de demostrar de dónde viene la música, ¿no? Claro, de alguna manera. claro. ¿Cuáles son los orígenes de esa música, verdad? Claro. Históricos y también, digamos, puramente a veces sociológicos, ¿no? En el fondo lo que hacemos es eso que está escrito en las notas al programa, Claro, hacerlo, claro. Entonces, te puedo dar muchos ejemplos, pero la idea detrás de todo es esa idea de contar una historia, que es lo que atrae al público, ¿no? Y ser más pedagógicos también, ¿no? Claro, porque, fíjate, yo tuve dos epifanías, por así decir, luego hablaremos de ello. La primera fue escuchar por primera vez en mi vida a Celibidache. Ahora iremos a eso, sí. Y la segunda fue precisamente esto, descubrir en Estados Unidos que el director de orquesta es un educador. Eso es muy de Estados Unidos. Eso es muy de Lo era Estados Leonard Bernstein, un gran educador y un gran divulgador, en el mejor sentido. En el mejor sentido. Entonces esa fue como mi segunda epifanía como músico, claro. Que realmente yo me debo a una comunidad que además es muy específica, que tienes que conocer muy bien. Es decir, la orquesta de Valladolid no tiene nada que ver con la de Chicago ni con la de Boston. Y es porque la comunidad es diferente. Y si tú entiendes tu comunidad y eres capaz de servir a tu comunidad consiste en retar a tu comunidad, no en complacerla. A todos nos gusta el chocolate, un poquito de brócoli también. Claro. Y esa fue mi segunda epifanía en Estados Unidos. Y creo que Post Classical Ensemble responde precisamente a la comunidad de Washington. ¿Por qué? Probablemente de las zonas de Estados Unidos con el nivel de educación más alto. Vale. En el cual yo me puedo permitir forzar un poco en la programación, contar una historia, pero a la vez... pero es que, claro, esto tiene relación con la historia. Y a lo mejor se llama, esto que tiene relación se llama Penderecki, o se llama Luciano Berio, claro. O se llama Benet Casablancas, o se llama Manuel de Falla. Y entonces esa música que ellos no estarían interesados en escuchar de pronto, no, es... El factor sorpresa también es muy importante. Y el resultado y la reacción del público están siendo positivos. Es extraordinario. Extraordinario, ¿no? Fíjate, desde que estamos en el Kennedy Center, que es hace 3 años, más de 3 años, todos los conciertos vendidos. Caramba. Incluso hay algunos programas que tenemos que repetir porque hay demasiada demanda, ¿no? Yo estoy muy satisfecho, pero en fin, ha sido un trabajo de muchos años. Llevamos ya 22 años también, ¿no? Eso es donde estás ahora. Ahora vamos un poco a tus orígenes. Tú naciste en Madrid, estudiaste aquí, te formaste primero aquí y después dice la epifanía a la que te referías, que en el año 78, si no recuerdo mal, conoces por primera vez o oyes hablar de Celibidache, que vas a un concierto suyo aquí en Madrid con la London Symphony, ¿no? ¿Qué programa, te acuerdas? Pues me acuerdo perfectamente, el Romeo y Julieta de Prokofiev. Ah, mira, caramba. Una de sus grandes, claro. Una de sus maravillas, sí. Sus grandes obras. Yo había escuchado hablar de Celibidache, loco, que ensayaba más que nadie, que trataba fatal a las orquestas. Pero claro, llegué allí y fue yo no reconocía aquello, o sea, era una orquesta, se oía todo. Se oía todo, ¿verdad? Se oía todo. Transparencias. Pero bueno, ¿cómo es posible? La tensión. ¿Cómo creaba la tensión? Claro, yo en esos momentos, pues, imagínate, el 78 tenía pues 18 años, ¿no? 18 años. No tenía más ya. No tenía 21. Bueno, 21. Muy joven, muy joven. Efectivamente. Efectivamente. Y yo digo, ¿pero qué pasa aquí? Pero todavía más epifanía fue el verle al año siguiente con la Orquesta Nacional de España, porque vino como director invitado. Entonces, claro, la Orquesta Nacional de España en aquella época pues, una orquesta muy decente. Había venido mucho con la Orquesta Nacional de España. Con la Nacional sí. Y con la RTV. Exacto, la RTV también. Años antes, pero yo nunca lo había visto, fíjate. Porque Enrique García Asensio fue uno de sus alumnos. En Siena, en los 60, sí, sí. Exactamente. Entonces, aquello fue ya increíble, claro, imagínate. Transformó la Orquesta Nacional. Primero pidió 2 semanas de ensayos. 2 semanas. Tuvo 2 semanas ensayando.
y transformó el coro y la orquesta hicieron el Requiem de Fauré, los nocturnos de Debussy. Alucinante. Entonces yo dije, yo tengo que estudiar con este. Yo quería ser violinista, era mi instrumento, y tenía un maestro maravilloso, don Antonio Arias, que era el viola principal de la Orquesta Nacional, uno de los grandes pedagogos de... Pero claro, yo vi aquello y esto es increíble, yo tengo que estudiar con Y este. decidiste que querías ser director de orquesta. Ese. Celibidache, para los que estén escuchando o leyendo, fue un gran director de orquesta rumano, formado en Alemania, que se hizo cargo de la Filarmónica de Berlín justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Furtwängler fue desnazificado, hasta que le devolvió la orquesta y finalmente la orquesta, en esa decisión que tanto le pesó toda su vida, decidió elegir a Karajan en vez de a él porque le parecía un director más fácil. Celibidache ya de joven ya era un director muy exigente, tuvo problemas con viejos músicos de la orquesta, y entonces ahí empezó una especie como de exilio, de largo exilio de Celibidache por orquestas de Latinoamérica, otras europeas, menores, pero también un largo destierro que yo creo que le sirvió de alguna manera para desarrollar en profundidad toda su filosofía, porque Celibidache fue mucho más que un director de orquesta, fue un filósofo, fue un pensador de la música, revolucionó la técnica de la dirección de orquesta, sí, ¿verdad? Enrique García Asensio tiene un librito donde explica la técnica de Celibidache, que él siempre dice que él aplicó simplemente la técnica que le enseñó su maestro, y de hecho la escuela de dirección de Celibidache ha dado algunos de los mejores nombres, de los más exigentes que hay en este momento todavía en todo el mundo. Quizá no los más conocidos o los más populares, o los más comerciales, pero sí los mejores. Hay uno incluso de mi generación estricta, que es Rémi Bayot, que está con la orquesta Alto Monte en Austria, y donde está haciendo unos Bruckner que suena mucho Celibidache, pero que están muy bien. Y tú eres un ejemplo también, bueno, es un epítome de la transmisión, ¿verdad?, de esa escuela que ha sido tan importante y que sigue siéndolo. Ahora cuéntanos cómo fue tu toma de contacto con él y cómo llegaste hasta Múnich en el año 85, ¿no? Sí. Pues en uno de esos ensayos con Celibidache en la Orquesta Nacional había un director español, joven director español, Jordi Mora, de Barcelona. Ah, sí, quién es. Sí. Y entonces yo lo veía por ahí, moviéndose de un lado a otro y tal. Y yo digo, oye, ¿y tú estás trabajando con el maestro? Y dice, sí. Él tiene una clase, da clases privadas. Y yo creo que en esa época estaba el maestro en Stuttgart. No había llegado a Múnich. No, llegó en 79, 80. ¿Verdad? Sí. Entonces estaba en Stuttgart. Y no, sí, él tiene una clase de alumnos privados y tal. Yo digo, uy, yo me quedé con aquello. Total que, pues, varios años después, pues, te estoy hablando, fíjate, bastantes, ¿no? 7 años. Yo no me sentía preparado para tomar esa decisión, todavía tenía que estudiar composición, etcétera, etcétera. Pero en el verano del 85 me fui para allá, digo, bueno, a ver qué pasa. Entonces, a través de otra persona, me fui ya estaba el Philharmonie de Múnich, que era la nueva, porque la orquesta estaba tocando, sí. Exactamente, el Gasteig, ¿te acuerdas? Sí. Y porque antes era la Hércules Saal. El Hércules Saal. Que la acústica del Hércules Saal no estaba nada mal. No, ¿verdad? Para nada, para nada. Total, que me voy a una clase, llego allí, maestro, yo pues quiero estudiar con usted. Ni me miró. Ni me miró. Como si hubiera pasado una mosca o algo así. Y bueno, pues no es mala señal. Porque no me ha mandado a la calle. Sí. No me ha mandado a la calle. Total, que yo me quedé allí muy calladito, sentadito. Bueno, fascinante, ¿no? Hablando de las proporciones griegas. Una cosa, claro, viniendo de España, que era, pues en aquellos momentos, no ahora, ya hablaremos de esto, sí. Me gustaría hablar de las alegrías que me he llevado de ahora en este viaje. Entonces, nada, yo me quedé ahí sentado, fascinado. Bueno, pues decidí, pues yo aquí me quedo. Si no me echa, yo me quedo aquí. Y pasó prácticamente un año yendo a las clases, a todos los ensayos, que es donde realmente yo aprendí dirección de orquesta. Pues con la partitura y viéndole trabajar con la orquesta. Qué mejores clases de dirección que esa, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, después de los ensayos nos daba clases, etc.
Tenía un asistente magnífico, Konrad von Abel. Ah, sí, claro. Konrad, extraordinario músico, extraordinaria persona, que además él nos daba clase también, en fin, era una cosa súper intensiva, ¿no? Yo a la vez estaba estudiando composición, que además creo que es la mejor formación de un compositor, de un director, es estudiar Composición. Sí, yo creo que Lo sí. decía Chelevidaque, siempre. Efectivamente. Él escribió cosas para poder entender mejor Claro. la dirección. Efectivamente, el tener acercamiento, un acercamiento a la partitura te ayuda mucho Claro. a perder miedos también. Claro, A perder respetos, a respetar y a perder respetos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en una vida, luego Kleiber en la ópera, Kubelik con la radio, Leonard Bernstein, principal director invitado de la radio de Baviera. Pues una locura mi vida. O sea, yo me levantaba por las mañanas y no sabía dónde ir, ¿no? Entonces fue una experiencia realmente maravillosa. Pero bueno, al cabo de unos meses, yo creo que fue Casas un año. Yo en las casas levantaba la mano. No existía. Ah, ¿no? No existía. Y digo, bueno, pues nada, yo aquí aguantando, sigo estudiando. Y de pronto, en un curso de dirección, íbamos, porque orquesta no teníamos en Múnich en aquellos años, pero teníamos orquesta en cursos que daban en Mainz. En Mainz, sí, claro. Entonces allí teníamos orquesta, y entonces en uno de esos cursos, al cabo de pues, casi de un año, de pronto digo, ¡Ángel! Y digo, madre mía. ¿Y se acordaba de tu nombre entonces? Perfectamente. Sabía perfectamente quién era. Y entonces me manda a dirigir. Y salgo a dirigir, pum, pum. Y entonces le miro al final y le digo, maestro, ¿qué tal? El mayor elogio que he recibido del maestro ha sido un gruñido. No del todo desaprobatorio. No del todo desaprobatorio. Entonces, bueno, pues yo creo que esto está muy bien. O sea, ya me han dado la confirmación, ¿no? Y bueno, pues imagínate, pues 5 años más recorriendo, hombre, no recorriendo el mundo, pero incluso asistiéndolo él en cursos extraordinarios que hizo en Schleswig-Holstein, Sí, donde también estaba Weinstein. en el norte de Hamburgo, donde estuvo, efectivamente, sí. donde estuvo Bernstein. En fin, fue en fin, todo lo que yo sé de música y de dirección lo aprendí con él. ¿Y cuál es la principal enseñanza que mantienes viva, digamos? Sí. Porque imagino que también Chelevidaque era tan exigente que a veces quemaba un poco también a sus discípulos, ¿no? Y uno se tiene que emancipar de eso para hacer su propia vida, porque si no es imposible, ¿no? Te quedas como paralizado, ¿verdad? Totalmente. Mira, para mí el secreto, él siempre lo decía además, que la clave de todo, de la fenomenología, lo que llamaba fenomenología, es una frase que le dijo Furtwängler. Cuando estaban ellos compartiendo la titularidad de la Filarmónica de Berlín, se le acercó Chelevidaque al maestro. Tenía grandísimo respeto por Furtwängler. Casi el único que tenía respeto, ¿no? Furtwängler era él. Yo, fíjate, para mí es qué honor y qué orgullo pensar que vengo de esa línea editorial. Alucinante, eso sí. Imagínate. Entonces, en un pasaje de una obra que estaba estudiando Chelevidaque, doctor, me llamaba doctor, ¿esto cómo va? ¿Cuál es el tempo que dice? Y Furtwängler le dice, depende cómo suene. Ah, sí. Entonces, esa frase es la base de la fenomenología. Entonces, claro, el maestro decía, el sonido no es música. El sonido, en alemán tenemos esa palabra extraordinaria que es werden. El sonido puede devenir música, claro. En determinadas condiciones, aquí y ahora. Entonces, para mí esa es la gran enseñanza de Chelevidaque, que es la espontaneidad a la hora de escuchar. Es decir, yo tengo mi idea de cómo es la estructura musical de una obra, pero yo tengo que adaptarme, tengo que mantener esa espontaneidad. En este momento, con esta orquesta, en esta sala, el tiempo va a cambiar. Y la música siempre tiene que ver con el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Y con el espacio en el que se desarrolla. Y con el público. Y con el público. Y un director tiene que tenerlo en cuenta. Tiene que siempre. Tenerlo. O sea, si eres incapaz de vivir ese momento, esa circunstancia, con la orquesta, aunque sea la misma orquesta, al día siguiente va a ser diferente, ¿no? Entonces, esa espontaneidad es lo que
para mí es la clave de la Claro, sensación. que la música no solo son las notas que están escritas, sino que esas notas se tienen que convertir en música en un determinado espacio. Bueno, ¿no? sabes que Mahler decía que en la partitura está todo excepto lo esencial. Salvo lo esencial, exacto. ¿No? Salvo lo esencial, sí, sí. Entonces, claro, Celibidache diría, no, en la partitura está todo. Lo que pasa es que tienes que dejar que se produzca. Y verlo, ¿no? Claro. Y reaccionar con espontaneidad ante el sonido, ¿no? Yo creo que para mí esa es la gran enseñanza de... Como las personas que están viendo, la mayoría no son especialistas seguramente en música, y mucha gente me sorprende que no sabe muy bien qué hace un director de orquesta. Incluso gente que le gusta la música. Yo a veces, hablando, a mí como me interesa mucho, y es de verdad que la profesión que más admiro en el mundo es la de director de orquesta. Yo si volviera a nacer me dedicaría a dirección orquestal. Ahora no puedo, pero no tengo oído, no tengo, en fin, no tengo ninguna aptitud para ello, pero me fascina, me parece algo absolutamente prodigioso, como sobrenatural. Pero mucha gente, incluso gente que le gusta, no sabe, se cree que pues, el director sale y marca un compás, básicamente, ¿no? Pero claro, el director hace muchísimas cosas, ¿no? Tu maestro Celibidache decía que dirigir, una cosa que repite siempre García Asensio, es un constante marcar anacrusas, ¿no? Entonces, la música tiene que tener lugar una unidad de pulso antes en la mano del director, ¿verdad? Explícanos un poco eso, sí. Mira, yo en los cursos, está muy bien lo que dice Enrique, y en mis cursos de dirección a alumnos jóvenes directores, yo digo siempre que dirigir una orquesta es como mover una piedra enorme. Entonces, hay un primer impulso para empezar a mover la piedra. Pero no siempre hay que estar empujando la piedra. Ajá. Es decir, tú creas una inercia, entonces el director lo que hacemos es dar impulsos. Eso es lo que hacemos. Y dejar que sea la Que música. sea. Yo creo que el gran director es el que da los impulsos cuando son necesarios. Porque hay directores que están constantemente empujando la piedra. Intervienen demasiado. Completamente. Y entonces esa espontaneidad se pierde. Y al final, ¿sabes qué ocurre? Que los músicos dejan de mirarle. Ajá. Porque los músicos siempre te están viendo. Pero te van a mirar cuando realmente te necesitan. Y si tú no estás ahí, ya dejan de mirarte. O sea, a veces dejan de hacer caso los músicos. Quiero decir, ellos están viendo la partitura y siempre ven. O sea, están leyendo, pero siempre la imagen... O sea, este ejercicio es muy claro, ¿no? Yo siempre lo hago. Dice, bueno, pero si nadie le mira, dice, sí, sí, tú ponte aquí y yo me pongo a hacer así y todo el mundo ve lo que está pasando. Pero una cosa es mirar y otra cosa es... O sea, una cosa es ver y otra cosa es mirar, ¿no? Ah, ya. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Lo fundamental es que tú estés cuando eres realmente necesario y que seas capaz de dejar surgir el conjunto, ¿no? Y efectivamente, lo que dice Enrique es verdad, anacrusa. Anacrusa es un impulso, es decir, tú te anticipas a lo que está pasando y creas esa sensación para que el músico reaccione. Estás anticipándote. Pero si tú estás constantemente impulsando, es agotador. Y hay directores que realmente son agotadores. Solo verlos ya te agotas. Un director es alguien que escucha constantemente y que escucha de una manera que los músicos no oyen, ¿verdad? Eso es muy interesante. Interesantísimo. Esa es lo que es la base del director. Es decir, el director es una necesidad. Es decir, ¿por qué surge el director de orquesta? Al principio, en la música coral, nadie dirigía. Fíjate que hay algunos, muy interesante, hay unos grabados medievales en las que se ve un coro pequeñito y uno moviendo el dedo. O sea que siempre había alguien Que tiene que marcar algo. que marcaba algo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empieza pues, toda la base instrumental, realmente era prácticamente música de cámara. Yo siempre comento, en la película Amadeus vemos imágenes de Mozart desde el clave, dando alguna señal, etc. Eso empieza a crecer y surge lo que la palabra y la función del concertmaster. Claro. Que es el concertino, sí. El concertino, que es justo, qué casualidad, es el que más alejado está del conjunto. Ya se emancipa un poco de la orquesta, digamos, ¿no? Exactamente. Pero llega un momento que desde dentro del conjunto no se puede controlar el conjunto. Claro. Y hace falta una persona que esté fuera del conjunto, precisamente por lo que tú acabas de decir, que no esté tocando ningún instrumento y que su única función es escuchar. Entonces,
se necesita alguien fuera del conjunto para poder escuchar y controlar. Y controlar y también, por ejemplo, redirigir porque una orquesta en un concierto se puede ir de madre, digamos, ¿no? La cuestión. Y el director ahí tiene oportunidad de intervenir, o sea, por supuesto, puede cambiar muchas cosas que no están previstas, quiero decir, ¿no? El director siempre está ahí, siempre está interviniendo. Lo que ocurre es que lo que tiene que cambiar es la actividad del director, es decir, el impulsar, el escuchar, el reconducir. O sea, siempre es importante, como sabes, normalmente con la mano derecha lo que marcamos es el pulso, eso tiene que estar claro. Pero esa intervención, especialmente en pasajes en los cuales hay una parte muy melódica, deja a los músicos tocar. Es decir, a mí eso me gusta mucho. Yo cuando empiezo un ensayo, siempre... En fin, una de las cosas que yo aprendí con Txeli Vidaque es hacer lo que no hay que hacer. Es decir, él lo podía hacer, pero hay cosas que no se pueden hacer. Ya. Entonces, además, yo tengo mi personalidad. Claro. No puedes convertirte en un director mimético, porque si no, no tiene sentido. Claro. Entonces, Txeli Vidaque empezaría una obra y al segundo compás yo habría parado la orquesta. A mí lo que me gusta es precisamente lo contrario. Dejar que fluya. Yo, en el primer ensayo, primer movimiento, imagínate, primer movimiento de la novena de Schubert, leo de arriba abajo. El primer movimiento. Entonces, eso para mí es muy importante porque yo ahí primero, sobre todo cuando eres, con mi orquesta no hay problema, yo los conozco a todos, pero sobre todo cuando eres un director invitado, te ayuda muchísimo a ver la dinámica de la orquesta, claro. Dónde están los problemas. Conocerla, claro. Y además es una manera también de conocer la personalidad de los músicos. Claro. Es decir, si en este pasaje maravilloso de los chelos, yo a lo mejor intento no ser tan preciso incluso para ver cómo reaccionan y ver cómo reaccionan. Y esa maravilla de sorprenderte también con la personalidad de los músicos, ¿no? Ahora, claro, si hay problemas hay que parar, ¿eh? Pero yo soy más, me gusta más esa línea de... que en el fondo es lo que decía Txeli Vidaque, yo lo que hago es crear directores en cada uno de los músicos. Claro. O sea, lo que tú estás diciendo, el segundo violín no tiene idea de lo que está tocando el cuarto trompa. Claro, Txeli Vidaque decía que lo esencial es que se escuchen unos a otros. Claro, músicos. O sea, crear directores. Claro. Y esa es tu función como director. Es decir, no es esto así, tú te callas porque lo digo yo, tú te callas porque está cantando el tercer trompa. Entonces, ahora no es que te calles, es que ahí está la prioridad ahora mismo, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido una gran enseñanza. Hay veces que, evidentemente, tienes que ser muy minucioso, pero a mí me gusta mucho... hay un vídeo muy divertido que yo siempre pongo. Yo hago un curso que me divierte mucho, que es sobre liderazgo desde el punto de vista del director de orquesta, que se puede aplicar perfectamente a cualquier cosa, a alguna compañía de metalurgia, a lo que sea. Entonces, pongo dos vídeos, uno de Sir John Barbirolli, que es un poco maravilloso director, el micromanager, y acto seguido pongo un vídeo de Sir Thomas Beecham, que dice, bueno, ¿usted cómo ensaya? Y dice, facilísimo. Yo contrato a los mejores músicos y les dejo tocar. Sí, sí. Y es verdad que interrumpía poco Beecham. También dejaba... Claro. ¿Sirve eso para todo el repertorio? No, claro. ¿Por qué era tan buen director de Haydn, Beecham? Precisamente porque cuanto menos hagas en la música de Haydn... Menos intervengas. Mejor va a salir ese espíritu maravilloso, humorístico, pero claro, en un Mahler, en un Bruckner, en un Schubert, en un Brahms, tiene que haber una idea clara de cómo la extensión está distribuida, ¿no? Que eso es la otra parte del director importantísima, que es el conocer perfectamente la unidad de la obra. Es decir, cómo la tensión se crea, cómo se distiende, cómo crece. Eso es la otra gran enseñanza de Txeli Vidaque, ¿no? Que es, o sea, la unidad que él creaba en todas sus obras era absolutamente impresionante, ¿no? Es interesante lo que dices de tu trato con la orquesta, porque, claro, tú estás trabajando en Estados Unidos con músicos, bueno, americanos o que son de allí. Te has formado, en cambio, en Europa con Txeli Vidaque, que era un director muy intervencionista, ¿no?
que, como decías, paraba enseguida la orquesta en los ensayos, no sé, cada 3 compases había 4 o 5 advertencias, ¿verdad? Y en cambio, los americanos, decía por ejemplo Seiji Ozawa, el director japonés que ha muerto hace poco, que trabajó con Bernstein en Estados Unidos y con Karajan en Europa, dice que había una gran diferencia de trato, porque Karajan también era muy intervencionista, hacía que los músicos tocaran solos, cosa que parece que no les gustaba nada. En cambio, Bernstein era mucho más democrático, digamos, también, ¿no? Dejaba que tocaran y corregía de otra manera. O sea, trabajaba de una forma más colegiada. Sí. Eso también supongo que te ha afectado a ti, ¿o no? O te ha obligado, digamos, a desarrollar tu propio estilo como director, ¿no? Sin lugar a dudas. Hay otro video que me gusta mucho poner en estos cursos de dirección, que es Bruno Walter. Ah, sí. Y Walter hace algo muy interesante, y es corrige mientras los músicos siguen tocando. Es muy interesante. Es decir, evidentemente no es el primer ensayo, pero primero, su actitud gestual es extraordinaria, está totalmente presente, interviene cuando es necesario, incluso les habla, les dice too loud, es un vídeo que a mí me encanta. Entonces yo estoy más en esa línea. Más cerca de Más eso. en esa línea de, evidentemente hay un proceso de preparación, hay que corregir, pero esa idea de dejar la espontaneidad. Es que lo más difícil que hay siendo músico es tocar una orquesta. Es lo más difícil, porque es el mayor ejercicio de humildad que le puedes pedir a un músico. Ser solista es tu propia personalidad. Hacer música de cámara en un cuarteto, en un trío, tú sigues siendo tú, trabajas con otro grupo, pero es tu personalidad. Pero tocar el segundo violín en la quinta fila de una orquesta sinfónica y estar convencido de lo que estás haciendo, eso es absolutamente increíble. Es el mayor acto de humildad. Sí, porque quedas diluido, digamos, en esa Totalmente. formación, ¿no? Entonces, entender que tú eres parte de un todo sublime y ser capaz de entregarte a eso, a mí me parece un acto de generosidad y de humildad increíble, ¿no? Sí, Entonces, eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de ponerte, ¿no? Entonces, mi entendimiento es, voy a permitir lo más posible que esas personalidades salgan, se puedan transmitir. O sea, quiero crear las condiciones para que sean 100% ellos mismos, pero a la vez, claro, hay un todo que hay que respetar. Hay que armonizar y articular, claro. Exacto. Entonces, ese balance a mí es la línea que me gusta tomar. Además, Echelevidache, que estudiaste con Pierre Boulez y con Xenakis, sí. No puedo decir que soy alumno de ellos, porque con Boulez hice un curso de dirección en París cuando estaba estudiando con Echelevidache. Porque claro, fíjate, yo creo que es que hay que ser curioso, ¿no? Porque el problema es cuando te encasillas con las cosas. Te encierras, sí, totalmente, ¿verdad? Claro. Entonces, a mí me interesaba mucho ver cómo entendía Boulez el tema de la dirección, y me fui estuve trabajando con él. En fin, no puedo decir que soy alumno suyo, pero fue muy interesante. En el fondo, fíjate qué cosa, la técnica de dirección en el fondo era la misma. Eso te he leído, y es curioso. Porque en principio parecería que son dos figuras antitéticas, porque bueno, Echelevidache despreciaba la vanguardia completamente y no tenía demasiada buena estima a Boulez, creo. Pero fíjate qué curioso, que la técnica de dirección que aprendemos con Echelevidache, que en el fondo es sencillísima, bueno, es sencillísima, pero no es fácil, hay que practicarlo, que es creas una tensión y extiendes la tensión inmediatamente. Es lo que es la música. O sea, en el fondo el gesto tiene que tener la misma identidad que la música. Y el gesto de Echelevidache lo que era es, creas una tensión, distiendes y vuelves a crear tensión. Y eso es Boulez. Si tú ves el gesto, o sea, el gesto de Boulez es muy diferente al de Echelevidache, pero si tú ves lo que llamamos batir, en los dos es lo mismo. Y es precisamente eso, es esa idea de la identidad entre la tensión, eso es lo que es la música. ¿La música qué es? Empezamos desde cero, creamos una tensión. Estamos hablando de música tonal. Sí, tonal, sí. Desde cero, creamos una tensión que no es lineal, creamos tensión, descendemos, creamos tensión, llegamos a lo que llamamos un punto culminante donde la tensión no puede crecer más y volvemos a silencio también de la misma manera. Creamos tensión, descendemos a cero. Eso es lo que es una sinfonía, una canción de los Beatles, es exactamente eso. Entonces, con esa técnica realmente se corresponde
perfectamente a lo que es la esencia, ¿no?, de la música también. Con Xenakis fue muy interesante, estuve 2 meses con él trabajando, fue muy interesante también, sobre todo porque el grupo que había allí era increíble, estaban los Arditi, cuando todavía nadie conocía a los Arditi, medio clase de violín Irving Arditi, estaba una cembalista magnífica que hizo las obras. Y luego fue muy interesante porque, evidentemente, pues, fue una experimentación con un sistema que él tenía de composición, que me ayudó mucho también a estudiar la filosofía, la fisiología de las ondas, etcétera, etcétera. Tenía un aparato que ahora ya sería como la risa, sería como de los Picapiedra, ¿no? Comparado con las cosas que hay ahora, claro. Te estoy hablando del año 83, ¿no? Y Boulez, como te digo, fue muy interesante. A mí me gusta muchísimo su obra El martillo sin dueño, Le Marteau sans maître, y fue una gran decepción cuando nos explicó cómo había escrito la obra, porque parecía que estábamos en una clase de ingeniería analítica. Es casi mejor no saberlo. Digo, pues yo no quiero saberlo, casi no me lo cuente, porque es una obra extraordinaria, pero no me hable usted de matrices y de esto. Bueno, todo su fundamento estaba. Pero bueno, vamos a ver, la parte musical trascendía esa cerebralización, pero sí fue una gran decepción. El martillo sin dueño, que me pareció una obra extraordinaria de resonancias, etc. Luego, a la hora de saber cómo se cocinó, se desvirtuó, ¿no? Mejor no saberlo. Es como cuando dicen, no, es que claro, cuando escribió Beethoven esto, a mí no me interesa nada si Beethoven tenía en esas fechas, estaba estreñido, o claro, no me interesa absolutamente nada. Vamos un poco al repertorio que estás trabajando ahora en Estados Unidos, ¿no? Sí. Has introducido o has divulgado la música española, ¿no? En Estados Unidos tienes un disco que recomiendo muchísimo, de Falla. Gracias, sí. El amor brujo y el retablo. Magnífico, la verdad, y se nota esa atención a los detalles que prácticamente ya no existe, porque es una música maravillosa que se ha escuchado de muchas maneras y que es maravillosa también, incluso rutinaria, pero claro, es como volverla a escuchar, que eso es la grandeza de esa grabación. Y también has hecho música de películas, ¿verdad? Bandas sonoras, ¿no? Sí. Explícanos un poco cuál es cómo te guías para... Pues fíjate, bueno, en la parte de la música española, evidentemente, como músico español en Estados Unidos, yo siento mi obligación de dar a conocer un repertorio en el que creo profundamente, ¿no? Tuve la grandísima suerte de conocer a un extraordinario músico español, pianista, Pedro Carboné, que nos dejó hace un año de una manera absolutamente trágica, muy joven, tenía 60 y pocos. Y luego también haber gozado de la amistad de otro gran escritor español, Antonio Muñoz Molina, que fue director del Instituto Cervantes. Claro. Y luego ser principal director invitado de una orquesta extraordinaria, también de cámara, como nosotros, Perspectives Ensemble, en Nueva York, que dirigí la directora artística, es una flautista magnífica armenia, Sato Mongalian. Y el convencimiento de este grupo era que, primero, para dar a conocer la música española, la tienen que tocar músicos norteamericanos allí y presentarla en los lugares de más prestigio donde van el público norteamericano. Es decir, porque al final muchas veces en el extranjero caemos en la tentación de, como dicen allí los americanos, preaching to the choir, ¿no? Predicar al coro, que ya están todos convencidos. Entonces, eso fue un gran acierto. Entramos en series muy importantes del Guggenheim, presentamos programas en el Brooklyn Academy of Music, presentamos programas en un lugar precioso que es el Pierpont Morgan Library, que tiene una sala de conciertos magníficas de este arquitecto Renzo Piano. Sí, claro. En fin, y luego lo repetíamos en Washington con mi Post Classical Ensemble. O sea que ha sido un trabajo muy bonito. Hicimos también un disco de Monsalvache, un compositor que a mí me interesa muchísimo, extraordinario, grandísimo compositor. Y luego en la parte de... perdona, me has preguntado de música de cine. De música de cine. Exacto. Pues eso fue una casualidad total, porque yo empecé haciendo música de cine porque José Luis García
a través del compositor, Manuel Balboa, a través del compositor Manuel Balboa, me llamaron para hacer 3 o 4 películas de José Luis García. Entre ellas, una que casi gana un Oscar, El abuelo, Canción de cuna, otra me parece que se llama Martes de Carnaval, en fin, varias obras de... Y eso fue estaba yo en... Tu introducción en las bandas sonoras. En las bandas sonoras. Y luego, volviendo a esta idea de Post-Classical Ensemble, de cómo atraer a un público diferente, evidentemente el cine es un medio que atrae a un público interesantísimo y puede ser una manera excelente de atraerla al concierto. Entonces... Y además ha creado otra forma de música clásica, de alguna manera, en el siglo XX, ¿no? Ha habido un desarrollo, ¿no? Digamos. Claro, pero lo curioso de esto es que yo digo que los compositores de cine son víctimas de su propio éxito, porque compositores como Bernard Herrmann o Nino Rota, que acabamos de hacer un programa, lo que nadie sabe es que tienen música de concierto extraordinaria. Sí, es verdad. Herrmann es un compositor maravilloso. Extraordinario. Has hecho un disco fantástico, el de Whitman. El de Whitman. Muy bueno. ¿Qué te parece la radionovela esta? Bueno, para mí fue un descubrimiento ese disco, la verdad, sí. Entonces, por ahí nos fuimos. Nos fuimos en esta idea de buscar elementos que puedan atraer a un público diferente. Pensamos, bueno, pues, ¿por qué no homenajear a estos grandes compositores de cine, pero a la vez dar la música que no es conocida de ellos? Por ejemplo, ahora en marzo pasado hicimos un programa precioso dedicado a Nino Rota, en el cual hicimos 40 minutos de música de concierto, una obra extraordinaria para orquesta de cuerda, un concierto para cuerda, un concierto para una especie de balada para trompa y orquesta, impresionante. Ballet, el Les Malades Imaginaires, que por cierto coreografió Maurice Bellard. Ah, qué bueno. Y luego otra obra, el Noneto, es una maravilla. Y luego, evidentemente, pues hicimos la música de 8:30, de La Estrada, por supuesto a Marcourt. Nadie sabe que Nino Rota escribió la música del Padrino, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es una manera también de atraer a ese público que nos interesa. Has trabajado también autores americanos como Copland, sí, ¿no? ¿Y has encontrado alguna equivalencia entre, digamos, el trabajo que hacen los músicos del siglo XX con la música, digamos, la estilización o elaboración de la música popular, digamos, estadounidense, sí, con lo que hace Falla, por ejemplo, los españoles, con el propio acervo popular, ¿no?, del país? Eso es un tema interesantísimo, ¿no? Interesantísimo el hecho de que cómo esa música popular ha influido en compositores llamados clásicos. Y es un fenómeno inagotable, claro, inagotable. Y fascinante, ¿no? Es decir, bueno, el caso de Falla y el flamenco es clarísimo. El caso que te comentaba de Stravinsky y la música popular Bartók rusa. También. Bartók. O sea, gente que además eran lo que ahora llamamos etnomusicólogos. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, es inagotable ese tema. Y además es una manera también extraordinaria de atraer a ese público, claro, que viene a ver o escuchar el flamenco y de pronto se encuentra con, sobre todo el público norteamericano. Aquí en España, evidentemente, el flamenco, todos sabemos que hay más conexiones con la música más clásica, pero Estados Unidos de pronto descubren, sobre todo lo que hablabas de nuestra grabación del Amor Brujo. Es la versión original que escribe Falla. Sí, del 1915. Que para mí es mejor que la final. Es verdad, sí. Porque con 14 instrumentos consigue un sonido y unas No lo parece, una no lo parece que tenga tan pocos instrumentos. Impresionante. Impresionante, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, es la influencia de lo popular. Bueno, el caso de Dvorak es increíble. Totalmente, ¿no? Claro. Es decir, este señor que llega a Nueva York y de pronto le dice a los compositores americanos, pero vosotros estáis muy despistados, y aquí están vuestras fuentes de inspiración, las canciones de las plantaciones de los afroamericanos y luego la música de los nativos americanos y el folclore. Y bueno, ahí está la sinfonía. Igual que Ravel, que en su viaje a Estados Unidos también le cambia la manera de componer, ¿no? Con el piano, el concierto en sol,
está hecho el descubrimiento del jazz y de su diálogo con Gershwin, ¿no? ¿Verdad? Hicimos un programa precioso precisamente sobre ese concierto. Y Debussy, que en 1889 visita la Feria Universal de París, escucha por primera vez una orquesta tradicional indonesia, que es el gamelán, y le transforma completamente eso. Claro, sí. Y ese programa nosotros, esa historia la contamos también. Leonard Bernstein, en sus lecciones de Harvard, las Norton Lectures que dictó en los principios de los 70, creo 73, que son extraordinarias, extraordinarias. Yo las recomiendo mucho para quien quiera introducirse en el lenguaje musical, porque explica perfectamente todo, el origen de la música, en fin, la tonalidad, la atonalidad, los principales movimientos, los principales periodos musicales. Y se despide en el año 73, que era todavía una época muy gobernada por la vanguardia, por el dogma de la vanguardia, los años 70, se despide diciendo que él cree que el futuro de la música clásica va a ser el eclecticismo y que el futuro de la música es más bien tonal que atonal. Y augura un futuro, digamos, donde músicas de todo tipo mundiales se dialogarán entre ellas, se mezclarán y crearán nuevos ritmos. Y eso creo que se está cumpliendo, ¿no te parece? Totalmente. ¿Verdad? Esa predicción es... Y yo creo que afortunadamente hemos acabado con la dictadura de Darmstadt. ¿Verdad? Sí. Porque realmente ha condicionado a generaciones de compositores. Es decir, Y ha quemado a muchos también, ¿eh? O sea, yo creo que los logros de todos esos compositores, de los Boulez, de los Stockhausen, de los Berlioz, de los Lagemann, etcétera, son increíbles, pero claro, llegó a ser casi una dictadura. Es decir, una dictadura de que escribir una séptima menor era poco menos que pecado mortal y de infierno. Entonces, afortunadamente, esa predicción de Bernstein se está cumpliendo, ¿no? Ya nadie tiene miedo a escribir un do mayor y desde luego esas tendencias todavía continúan, ¿no? Incluso a mezclar elementos tonales con elementos atonales, por otra parte. Como decía Charles Ives, ¿no? Porque tengo que elegir entre una cosa y otra si puedo combinarlo, ¿no? Has nombrado el gran compositor norteamericano, que a mí es el que... Sí, a mí también me gusta muchísimo. Charles Ives. O sea, yo digo siempre que los tres compositores americanos son Charles Ives, Gershwin y Duke Ellington. Es decir, eso es porque en el fondo realmente la aportación más importante de la música universal de los Estados Unidos es el jazz. Claro. Eso es. Pero Charles Ives se adelanta a todos. Sí. O sea, lo que escribe Charles Ives en 1911, en 1911 estrena Mahler, muere Mahler y estrena La canción de la Tierra. Y lo que está escribiendo Charles Ives en 1911, o sea, se está adelantando a Schoenberg, a todos. Sí. Era un genio increíble. Efectivamente, estoy de acuerdo con Leonard Bernstein. Se ha producido y yo creo que es muy positivo y muy sano. Está dando lugar, pues eso, a infinidad de posibilidades, ¿no? También te quería preguntar por cómo ves dos cosas. ¿Cómo ves la música en España, ahora la música clásica? Y tú, como viviendo en Estados Unidos, ¿cómo afecta toda la controversia, la convulsión política al mundo de la cultura, si es que está afectando de alguna manera? Bueno, me llevo una muy gran alegría en este viaje porque me invitaron a dar una clase a los alumnos de dirección en el Conservatorio Superior y el catedrático me comentó que, fíjate, cómo el pico de la pirámide de los jóvenes europeos músicos es la famosa orquesta Gustav Mahler, que bueno, ensayan en diferentes sitios. Claudio Abbado era más o menos la figura principal. Exacto. Bueno, el 30% de los músicos de esa orquesta son españoles. Mira. ¿No te parece una cifra? Fantástico, no lo sabía. Pero extraordinaria. Extraordinaria, sí. Tenemos 4 músicos en la Filarmónica de Berlín. Sí, es verdad. Eso sí me había fijado. 4. Sí. Y muy buenos, además. Pero buenísimos. Sí. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues es muy interesante el fenómeno. Yo creo que ha sido lo que llaman los americanos la tormenta perfecta. Por un lado, a finales de los 80, principios de los 90, se produce el fenómeno autonómico en España, en el cual pues, cada autonomía quiere tener su centro cultural, sus orquestas.
Pero ¿dónde estaban los músicos? Cae el muro de Berlín. Y se vienen todos para acá. España se puebla de músicos extraordinarios de los países del este. 16 miembros del Bolshoi se instalan en Sevilla. Cuando yo estaba dirigiendo la Orquesta Nacional, me invitan a dirigir la Orquesta del Principado de Asturias, que se acababa de crear, y yo no lo podía creer. Había 20 miembros de la Filarmónica de Moscú. Entonces, claro, esos músicos, estoy hablando de hace 30 años, han enseñado nuevas generaciones, porque en España tenemos el gran privilegio de la parte de lo que son los instrumentos de viento está muy bien cubierta, porque tenemos esa maravillosa tradición en Levante, las Islas Baleares, Cataluña, el norte, tenemos una tradición coral enorme, pero también en Castilla y en La Mancha hay mucha tradición de bandas, entonces de ahí salen músicos extraordinarios. Pero había un hueco en mi generación de instrumentos de cuerda. Y todo eso se ha suplido con estos músicos. Bueno, entonces se han formado aquí y luego ha ocurrido otra cosa muy importante, y es que los muchachos han salido con programas como el Erasmus, etcétera, han ido a estudiar fuera. Entonces se ha producido esa maravillosa tormenta perfecta que tenemos. Es que es impresionante, es decir, 30% de los músicos, el pico de la pirámide de los jóvenes europeos. Caramba, entonces eso es absolutamente fascinante, ¿no? O sea, tenemos músicos del primer nivel. Yo creo que ahora el paso es social, es decir, que no sea lo que me pasó a mí cuando me fui a Alemania, que era, tú eres músico y qué más. Es decir, ahora lo que hay que hacer es tiene que haber una apreciación por el músico profesional. Yo creo que ha cambiado mucho también, pero yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? O sea, claro, yo salgo de aquí, llego en el 85 a Alemania, decía que era músico y la gente se miraba. Bueno, te puedo contar anécdotas increíbles de cuando yo decía que era alumno de Chelevidache, poco menos que se paraba el tráfico. Claro. Son países con una grandísima tradición cultural. Claro. O sea, nosotros somos músicos. España, yo siempre lo he dicho, este es un país eminentemente musical. Totalmente, es verdad. Eminentemente musical. Tú te vas, haces 20 kilómetros, te vas a cualquier pueblecito y el folclore ha cambiado. Ha cambiado la jota, ha cambiado la seguirilla, ha cambiado el zortico. Pero profesionalmente no habíamos dado ese paso. Ahora ya lo tenemos ahí. Ahora ya la sociedad tiene que... y yo creo que es fundamental que la música entre a la universidad. Yo creo que es el gran hándicap. Absolutamente. Y en la educación en general, yo creo. No solo en la universidad, sino también en los colegios, en la educación más elemental. Sí, es muy importante. Ya solo esa palabra conservatorio es como para echarse a temblar, ¿no? Sí, conservatorio. Parece un reformatorio. Es lo más, exactamente, lo más parecido, ¿no? Sí. Pero podemos estar muy, muy orgullosos de las nuevas generaciones de músicos españoles. ¿Y cómo está afectando la política en Estados Unidos a la cultura o desde tu punto de vista? Pues mira, con miedo a que no me dejen entrar en el país, no lo digo en broma, es tremendo. Es tremendo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es tremendo porque... la poca ayuda gubernamental que había se quiere destruir, lo que se llamaba el National Endowment for the Humanities. Que era muy potente tradicionalmente en Estados Unidos, ¿no? Y el National Endowment for the Arts lo quieren quitar. Lo quieren suprimir directamente. Quieren suprimir. Y bueno, yo creo que esta administración tiene una especial fobia a las élites. Bueno, ahí está, pues, estos ataques a Harvard, estos ataques al Kennedy Center, donde nosotros es nuestra casa. Por eso es que han atacado directamente a Kennedy Center, ¿verdad? Sí, estamos en una situación muy, muy complicada, ¿no? Porque yo he decidido que nos quedemos en el Kennedy Center porque es nuestra casa y es la casa de todos los americanos. Es la sede de la National Symphony, la sede de la ópera. Mis músicos fundamentalmente son de esas orquestas, de esas dos, y mi reacción es esa. Entiendo que hay muchísima gente que no quiere ninguna relación con el Kennedy Center y eso nos va a afectar, evidentemente, ¿no? O sea, estamos un poco viviendo... ¿Pero tú crees que lo quieren cerrar o qué quieren hacer con eso?
Yo, No sinceramente... podrían, yo creo, cerrarlo, ¿no? Bueno, es que sería el gran fracaso, escándalo, ¿no? porque precisamente la idea de este señor era, bueno, ahora yo me voy a encargar para que esto sea una maravilla, o sea, cerrarlo sería el gran fracaso. Yo creo que hay detrás de todo hay mucha venganza personal contra, ¿sabes? Independientemente de todas las cuestiones políticas. Contra los intelectuales que se han manifestado en contra de Trump y todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver, en fin, lo bueno que tiene es, como te comentaba, yo he creado una orquesta que responde a su comunidad. Entonces la comunidad nos protege. Claro. Entonces, está ocurriendo ya el fenómeno contrario. Precisamente la comunidad se está uniendo y diciendo, pues ahora es cuando más hay que ayudar a esto, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de servir a la comunidad en estos momentos nos va a ayudar mucho. ¿Y los estados tienen poder sobre esas cosas o no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Pues pueden hacer como de contrapoder. Seguro. Y luego, evidentemente, toda la parte judicial, que es en lo que estamos todos confiando. Claro, claro. ¿Verdad que para la inauguración del Kennedy Center, Leonard Bernstein escribió su misa, ¿verdad? Que es una obra que tú has dirigido. Que yo estrené en España. Que tú estrenaste en España. Yo estrené en España. La primera vez el que se montaje hizo... con Ollé. Con Joan Ollé. Esa fue el estreno en el año 2000, ¿verdad? En el año 2000. Extraordinario. Bueno, Joan fue otra gran pérdida. Sí, qué pena, la verdad. Sí, sí. Gran escenógrafo. Extraordinario. Sí, sí. Extraordinario. Porque además consiguió... Es una obra muy compleja que puede rayar en lo kitsch. Sí, a veces tiene algunas cosas, sí, sí. Pero Joan hizo un trabajo tan extraordinario. Lo que le salvó a esa obra, musicalmente tiene tesoros, ¿eh? Yo creo que sí, también. Tiene tesoros. Momentos extraordinarios. Esas meditaciones son absolutamente increíbles. Y el coro al final es alucinante. Pero Joan luego la ambición también de querer unir tantas músicas, ¿no? de querer ensamblar tantas tradiciones musicales. Es de esas obras que dices, bueno, es que fue de una época, ¿no? De los años 70, pero Joan consiguió hacerla contemporánea. Y yo lo pasé muy bien, una locura, imagínate la obra, o sea, una orquesta inmensa, un grupo de jazz, un grupo de blues, teníamos un coro de niños, 25 solistas, que eran un coro a la vez. No, la obra del Escorial fue... Pero la verdad es que salió muy bien. La Orquesta de Valencia hizo un trabajo extraordinario. El coro de Valencia fue magnífico. Todos los solistas. Y mira, lo llevamos al Festival Internacional de Música de Santiago de Compostela. Yo no sé si existe ya ese festival. En Peralada, fue precioso, en el Castillo de Peralada. Y fíjate, yo creo que donde mejor funcionó fue en el Teatro Romano de Sagunto. Ah, mira. Qué bueno, qué bonito. Se creó un ambiente muy especial allí, y además, claro, al aire libre, con las ruinas. Fue la última interpretación, lo hicimos 3 veces, y la verdad es que quedé muy satisfecho y me hizo muchísima ilusión, ¿no? el poder estrenar esa obra. Es una obra muy, muy especial. Qué maravilla que en toda tu obra resuenen todo este legado, ¿no? Desde Celibidache hasta Bernstein, hasta Boulez, toda la gran tradición de la dirección orquestal europea, y además con toda esta riqueza que traes tú de España y al mismo tiempo la experiencia de vivir y de trabajar en Estados Unidos. Antes recordaba las lecciones de Bernstein que se titularon The Unanswered Question, la pregunta sin respuesta, por la pieza maravillosa de Ives, y acababa diciendo Bernstein, bueno, ya no sé cuál es la pregunta, pero sí estoy seguro de que la respuesta es sí, ¿no? Que yo creo que el gran legado de la música es ese, ¿no? Esa afirmación. Y a eso tenemos que agarrarnos, ¿verdad? Totalmente. Muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos en tu paso por Madrid. Mucha suerte, te seguiremos escuchando en todas tus grabaciones y proyectos. Muchísimas gracias a ti, Andreu. Hasta siempre, hasta ahora. Un gran placer.